minutos, son las 8:06 de la mañana. Con nosotros el pastor Jesús Rivera. Él es gerente general de Redentor, de 104.1 Redentor. Y yo te invito para que te mantengas con nosotros porque él viene a hablarnos como todos los viernes sobre el pastor y las comunicaciones. Y el pastor como comunicador o pastora también. Así que, pastor Jesús Rivera, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido nuevamente aquí a Terto Hablemos. No te escucho, pastor, el mute. Ahora saludos, Pastor Semidey, saludos a la audiencia que te sigue a través de esta interesante plataforma de Terto Hablemos. Me parece que, como siempre estamos diciendo, pues es un proyecto poderoso que Dios ha puesto en tus manos para bendecir el ministerio pastoral y para bendecir la iglesia y su liderato. Así que gracias al Señor porque te movió a este importante proyecto. De hecho, hablando de la página, pues en estos días estuve compartiendo contigo que está muy bonito lo que estás haciendo en las redes sociales, en la página de internet, así que invitamos a la gente a que se conecte y pueda ver el esfuerzo, esto no es algo que fácil, ¿verdad? Que se sacuden los dedos y aparece, ¿no? Hay un trabajo interesante por delante que hay que hacer, pero el pastor Semidey con mucha entrega, con mucha interés lo ha estado haciendo y está produciendo un contenido que me parece que va a dar mucho de qué hablar, así que les invitamos para que sigan este ministerio de Jesús Semidey Ministries y de Terto Hablemos, que es un proyecto interesante de comunicación de lo que tiene que ver con el reino de Dios. así es, pastor. Gracias por tus palabras. Y sé que vienes cargado y sé que vienes con mucha información en esta mañana para continuar lanzándola a nuestros pastores y pastoras sobre el pastor y las comunicaciones. Sí, fíjate que hemos estado hablando durante las semanas, esta pasada semana, bajo el tema principal de que Dios es comunicación, ¿verdad? Así Y es. obviamente estamos hablando de las comunicaciones cristianas. Estamos hablando primero de los ministerios o los instrumentos, ¿verdad? Hablamos de la comunicación hablada, hablamos de los medios de comunicación y dentro de esos medios de comunicación que vamos a continuar desarrollando esos medios, pero estamos trabajando con el tema de la Biblia, la palabra de Dios como el principal medio de comunicación, ¿verdad? Y hemos discutido un poco sobre eso. La semana pasada estuvimos mirando precisamente la formación del canon, ¿verdad? Que ha sido tan importante para la iglesia, la composición de ese canon bíblico que nos ha permitido hoy tener lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios inspirada por Dios para hacer el trabajo que se le encomendó a la iglesia. A la iglesia se le encomendó un trabajo de comunicar la verdad del evangelio a toda criatura. Y obviamente nuestro principal instrumento para esto es la Biblia, es la palabra de Dios. Así que eso y esa formación del canon y cómo, ¿verdad?, se desarrollaron las epístolas, los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y luego lo estuvimos mirando un poquito. Estamos mirando un poco en la historia de la iglesia contemporánea, cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios nos ha traído hasta aquí, nos ha traído hasta donde estamos hoy, ¿verdad? Y miramos a Martín Lutero, miramos un poco de la Reforma Protestante, y hoy me gustaría, Pastor Semidey, que miremos juntos, porque yo sé que también tú eres un conocedor de todo esto, el tema el nuevo Pentecostés, ¿verdad? Cuando hablamos de este nuevo Pentecostés, estamos hablando de la experiencia de Azusa Street, de la experiencia que se vivió en 1906 en Azusa, donde precisamente la palabra de Dios fue un instrumento vital para que lo que nosotros conocemos hoy, conocemos hoy como pentecostalismo, como este nuevo Pentecostés, como este nuevo resurgimiento de los dones, los ministerios dentro de la iglesia, básicamente surgen de esta experiencia de estos hombres que Dios usó allí en esta área de Los Ángeles, California, para levantar un proyecto poderoso de avivamiento. Y uno de los acontecimientos más comentados en nuestros días precisamente es el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California. Fíjate que mirando los medios de comunicación, hay una revista que se comenzó a escribir y a redactar temprano en la historia del pentecostalismo, que es la revista
para los ministros pentecostales, la revista Enriquecimiento, publicada precisamente por las Asambleas de Dios, y venía directamente de los escritos por Vinson Synan, que viene de la calle Azusa. En esta revista se resumen varios tópicos importantes de los legados y los actores principales del avivamiento de 1906, evento precursor al avivamiento de Pentecostés en Puerto Rico para 1916. Fíjate que vamos a mirar que de ese avivamiento de la calle Azusa en 1906 surge la mayoría de los concilios pentecostales, y lo que tenemos en Puerto Rico hoy, que llega a Puerto Rico en 1916, precisamente es producto de ese avivamiento de la calle Azusa. Claro, por ejemplo, usted pertenece al concilio de la Iglesia de Dios, Iglesia de Dios Mission Board, y ese concilio pues marca su historia un poquito antes de lo de la Azusa, ¿verdad? Y tiene otra ramificación, pero que al final van a venir a conectarse para llegar a Puerto Rico y formar parte del avivamiento en Puerto Rico. 1886. De la historia de la iglesia. 1886. Algunos, hay unos grandes debates que se han dado, que el primer avivamiento se dio en el 1806 en las montañas de Tennessee, que es lo de la experiencia de la Iglesia de Dios, que de hecho en estos días la Iglesia de Dios ha cumplido 134 años, cumplió la Iglesia de Dios en estos días. Así que sí, eso es correcto, hermano mío. Y fíjate que es interesante cuando volvemos hablando esta historia hacia nuestro tema de comunicación, que esta revista editada por las Asambleas de Dios es una revista precisamente dirigida al ministerio pentecostal, a los ministros pentecostales. Y esta revista, que se llamaba Enriquecimiento, es una revista que, más que transmitirle acontecimientos, que así lo hacía, y datos históricos de lo que estaba sucediendo, era una revista, y aquí en Puerto Rico luego se establece también otra, que la vamos a trabajar un poquito más adelante, que hoy todavía existe bajo el nombre de el periódico pentecostal que publica la Iglesia de Dios Pentecostal, el Evangelista Pentecostal. De manera que esta revista era importante para esta iglesia joven, naciente, pentecostal, porque allí, a través de ella, era que se comunicaba la doctrina. A través de esta revista, los pastores que no tenían la oportunidad de ir al instituto, acuérdate que esto es como una llama que de momento emerge y comienza a correr rápidamente, y no hay necesariamente todo el tiempo para preparar formalmente ministros y darle todas las herramientas que tienen. Así que en la marcha, la iglesia va haciendo el trabajo, se van manifestando unos esfuerzos, y se utilizan los medios, las revistas, para entonces comunicarse hacia el ministerio, establecer las doctrinas, las enseñanzas, cómo es que este ministerio debe continuar funcionando. En la revista se resumen varios tópicos importantes de los legados, los actores principales del avivamiento, eventos precursores del avivamiento en Puerto Rico. Pocos eventos han afectado tanto, fíjate esto, pocos eventos han afectado tanto la historia de la iglesia moderna como el famoso avivamiento de la calle Azusa, ocurrido entre 1906 y 1909, que alcanzó al mundo del siglo XX. Desde ese avivamiento han surgido movimientos que cuenta hoy con más de 50 millones de pentecostales en el mundo, más de 50 millones de pentecostales en el mundo, e incontables iglesias y obras misioneras prácticamente en todas las naciones del mundo. O sea que el movimiento pentecostal, que cuenta hoy con más de 50 millones de pentecostales, y además de eso, pues misiones y trabajos y obras misioneras prácticamente en todas partes del mundo. Personajes claves para este evento fueron Charles Parham, que fue el maestro principal de esta obra, William J. Simmons, que fue el predicador, uno de los predicadores más reconocidos de ese movimiento, obviamente la ciudad de Los Ángeles, y Frank Bettelman, que era un periodista
Y aquí quiero resaltar esto porque precisamente estamos hablando del elemento de la comunicación y fíjate cómo Dios, porque no lo podemos decir de otra manera, ¿verdad? Como pentecostales, cómo Dios permite que un hombre como un periodista instruido en el periodismo, adiestrado para reportar, para escribir, para trabajar con documentos, es el vocero, es el comunicador que Dios va a utilizar allí dentro de este movimiento de Azusa Street para que entonces pueda comenzar rápidamente a fluir la información lo más fidedigna posible desde el corazón de lo que es el pentecostalismo en Azusa Street. Así que dentro de ese movimiento pentecostal que se desarrolla allí en la calle Azusa 2312, en Los Ángeles, California, allí Dios también introduce un hombre que tenía las herramientas, el entrenamiento periodístico para desarrollar y trabajar con la información para poder que esta información pudiera fluir desde este lugar. Y aunque no estuvo presente en el avivamiento de la calle Azusa específicamente, Charles Parham fue en muchos sentidos el padre teológico de este avivamiento. Parham había sido un ministro metodista en Kansas que en 1898 inició un hogar de santidad en Topeka, donde se invitaba a alumnos a estudiar las escrituras en comunidad de un pequeño instituto bíblico. Fíjate que aquí este hombre, ¿verdad? Charles Parham, que es un hombre que viene de tradición metodista, pero para ese tiempo, en toda esta parte oeste de los Estados Unidos, suroeste, se había desarrollado lo que se llama el movimiento de santidad. El movimiento de santidad, ¿verdad? Estaba propiciando que gente tratara de volver a la centralidad de la palabra, que volviéramos al libro, que se retomara el estudio de las Sagradas Escrituras. Y fíjate que este señor, ¿verdad? Charles Parham, viene y establece un pequeño instituto bíblico que le llamaron Bethel y comienza a enseñar, comienza a traer sus alumnos, a todos los que llegaban, traerlo a las escrituras. Porque obviamente hemos dicho, el libro que comunica la verdad de la palabra, el libro que comunica la revelación de Dios, el libro que comunica lo que es la centralidad del evangelio, es la Biblia, son las Sagradas Escrituras, es el medio de comunicación de Dios. Es interesante, pastor, porque lo que usted está presentando, así ciertamente son datos históricos poderosos, porque la Iglesia de Dios en su historia presenta exactamente eso. En 1886, un grupo de personas, 8 personas, entre ellos bautistas, metodistas, de iglesias históricas, buscando la centralidad del evangelio. De hecho, con esto no estoy diciendo que las iglesias históricas no disfruten de la experiencia, ¿verdad? De la experiencia del fuego, del espíritu, ¿no? De esta experiencia de avivamiento, sino que en ese momento histórico había como un rezago espiritual y correcto, había un grupo de personas que decidieron y dijeron, nosotros queremos volver otra vez a lo que es la experiencia del espíritu, que de hecho el libro Como Ejército Poderoso presenta, que es el libro que reseña y presenta la historia de la Iglesia de Dios, que en los orígenes, los movimientos históricos fueron movimientos que eran promovidos por la experiencia del espíritu de manera extraordinaria, pero que al pasar del tiempo fueron moviéndose, ¿verdad? Y aparentemente pues esa experiencia espiritual desaparece, se convierte más en una experiencia más intelectual, es una experiencia ya vista de otra forma, y este grupo de personas comienza a buscar a Dios. Y el debate se da, pastor, en que como en el 1886 surge este grupo de santidad. Este grupo de santidad arropa toda esa parte y comienza a crecer de manera extraordinaria desde Tennessee, pero baja de las montañas y comienza a arropar al país. Y ahí entonces entran otros grupos que comienzan a ver en la experiencia de la santidad el mover del Espíritu Santo, que de hecho eran lugares donde por primera vez se veían un movimiento del Espíritu y gente hablando en lenguas y cayendo en trance y ocurriendo milagros. Era la primera vez y esto provocó un entusiasmo extraordinario en donde otros y otras querían conocer la experiencia del Espíritu. Obviamente la experiencia de Azusa es la más renombrada,
porque ciertamente la experiencia de Azusa literalmente conmovió y transformó todo, porque hubo un elemento de reporteros y de personas que se dieron a la tarea de reseñar ese movimiento al punto de que estamos hablándolo hoy. Sí, señor, a comunicar los hechos, los acontecimientos, como dice Lucas cuando escribe el libro de Hechos, ¿verdad? Que se dedicó a investigar y a poner por escrito todas estas cosas. Fíjate que es interesante porque nosotros, y aquí metiéndonos un poco en camisas de once varas, nosotros cuando hablamos de Israel, nos gusta mucho predicar y enseñar y hablar sobre Israel, y hablar de esa inconsistencia de Israel, de ese elemento cíclico de perdón, restauración, caída y humillación, ¿verdad? Pero cuando miramos la historia de la iglesia en estos 2000 años, así ha sido igual, un comportamiento igual. Entonces, cuando tú miras a Estados Unidos, precisamente los misioneros que llegan a Estados Unidos, la gente que trae el evangelio, ¿verdad? Los protestantes, los Quakers que llegan a Estados Unidos, vienen huyendo de una persecución religiosa en Europa, y acá traen precisamente para tratar de salvaguardar la verdad del evangelio. Sin embargo, cuando llegan a Estados Unidos y comienzan a trabajar aquí, pues entonces aquí en Estados Unidos, pues también comienza, como tú muy bien decías, ese decaimiento, porque entonces comienza a pulular por ahí lo que es la razón, el elemento del racionalismo, del humanismo, todas estas filosofías humanas que comienzan a introducirse, y la iglesia comienza a alinearse con estas filosofías, con estos pensamientos humanos, con estas ideas. Pero entonces dentro de eso se levantan los reformadores del momento, que entonces dicen, no, párate, aquí hay algo mal, o sea, esto no es la Biblia. Entonces comienzan a estudiar, y es interesante porque en 1901 se da el movimiento de santidad, o sea, por eso se le llama movimiento de santidad, porque comienzan a hablar de que hay que el retorno a las escrituras, como decía Martín Lutero, el retorno a las escrituras, ¿verdad? Este elemento. Y fíjate que en 1901, estudiando allí sobre la Biblia y el bautismo en el Espíritu Santo y el derramamiento con la evidencia de hablar en otras lenguas, hay una joven llamada Agnes Osman, y esta muchacha le dice precisamente a Parham, no, yo quiero eso. Yo quiero, si la Biblia dice que poniendo las manos, que el apóstol Pablo imponía las manos y la gente recibía el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, yo quiero eso. Y se comenzó a orar y se comenzó a ministrar, y esta joven fue de la primera que fue bautizada, como nosotros lo llamamos, bautizada en el Espíritu Santo, y comenzó a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Esto vino como resultado de un intenso estudio de las Escrituras en cuanto a la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fíjate que volvemos, la Escritura que viene Dios utilizándola para transformar, para formar la iglesia, para darle forma a la iglesia, y el retorno a las Escrituras usted lo ha predicado y lo hemos predicado, Pastor Semiray, solamente, o sea, en todos los momentos históricos donde se marca un avivamiento, se marca con un retorno a las Escrituras, se marca con un retorno a la verdad de Dios, que es la que nos permite, y por eso es que Dios ha decidido comunicar su verdad y dejarla en un libro que se llama la Biblia, donde nosotros podemos entonces hacer referencia a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios hará a través de nosotros. Me parece que hay que retornar, pastor, hay que retornar. Entonces, yo creo que el mensaje, perdón que le interrumpa, pastor, pero el mensaje me parece, en medio de esta comunicación que usted nos está presentando hoy, dentro de este gran tema que estamos hoy hablando, que la Biblia como comunicadora, me parece que la Biblia nos sigue hablando y comunicando que tenemos que volver a las Escrituras, y no podemos olvidar que ciertamente la iglesia es movida por el poder del Espíritu. Y quiero hacerme eco de las palabras del pastor Salomón Camarena, donde nos dice desde Panamá, gloria a Dios por el mover de Dios. Así mismo, gloria a Dios por su poder. Y la pastora misionera Yanet Cedeño nos dice que en ese grupo de personas de la iglesia de Dios, esas 8, hay un hombre, el padre de la iglesia, pudiéramos decir, el padre de la iglesia, el buen amigo Richard Sperling, que ciertamente
fue esa persona que Dios movió para que comenzara un movimiento y se unieran personas a buscar el poder del Espíritu. Y tengo que decirte que con la misma iglesia, con la misma Biblia que comunica, con esta misma Biblia también la Iglesia de Dios pasó un gran tiempo muy difícil cuando hubo un cisma, que la gente que recibía la experiencia del Espíritu, al no poder quizás tener los elementos claros para poder interpretarla, la iglesia cayó en un estado donde la gente comenzó a establecer doctrinas y a establecer cosas, dogmas, que esto es malo, esto es malo, esto es malo. Y la iglesia vino a experimentar un cisma que por poco la lleva a la destrucción. Y así como vino el avivamiento, así como el avivamiento llegó, también llegaron los retos de poder de alguna manera interpretar adecuadamente lo que están recibiendo a través de la palabra, y esa mala interpretación los llevó de alguna manera a que la iglesia de Dios, y la iglesia de Dios no le esconde, que está puesto en el escrito de la historia, donde ciertamente por poco la iglesia se destruye totalmente, y con lo que quedó después de ese cisma, con los cantos que quedaron, ellos se volvieron a las escrituras y decidieron hacer una hermenéutica correcta del texto. Y de ahí comienza entonces el estudio bíblico, que hasta nuestros días la iglesia de Dios siempre se ha preocupado en ser una iglesia que es sólida en las escrituras, porque en la experiencia histórica vivieron uno de los momentos más críticos de su historia, cuando por poco la iglesia se echa a perder por este mismo problema de no poder tener un escrito, una interpretación clara de las escrituras, pastor. Claro, y fíjate que hemos dicho que el movimiento paralelo, ¿verdad? Acá, que es el de Azusa, pues va a utilizar precisamente la revista para comunicar doctrina y para intercambiar experiencias de pastores, líderes de distintos lugares. No había radio, no había internet, el teléfono estaba limitado, no era tan fácil, ni siquiera la transportación para ir a un lado, para establecer unas asambleas, unos talleres, unos congresos, o sea, costaba y no había la facilidad tampoco económica para moverse. Esa experiencia que usted trae de la Iglesia de Dios, me parece, si mal no recuerdo, ese capítulo se llama los errores o los excesos. Me parece que se llama Los Excesos, en el libro que usted mencionó de la historia de la Iglesia de Dios. Como ejército poderoso. Como ejército poderoso, porque yo cogí esa clase también con el obispo Richard López. Y Charles lo escribe. Y ahí habla de los excesos, los excesos, ¿verdad? Cuántas cosas, ¿verdad? Lamentablemente se trabajaron en esa dirección. Bueno, esta gente, este movimiento de 1901, este señor Parham, de 1901 a 1905, predicaron el mensaje pentecostal en todo el oeste de los Estados Unidos, ganando conversos donde quiera que iban con el mensaje de esta nueva enseñanza sobre el bautismo en el Espíritu Santo, la necesidad de volver a la Escritura. En el 1995, Parham mudó su instituto a Houston, y allí en Houston fue que se alineó al movimiento este hombre llamado William Simons. Se unió al Instituto Bíblico Bethel, dirigido precisamente por Parham. Y aquí hay un dato un poquito agridulce, Pastor Semidey, con relación a William Simmons, porque Simmons era de raza negra. William Simmons era de raza negra, entonces estaba la segregación racial en toda esa parte, especialmente la parte sur-suroeste de los Estados Unidos. Y uno de los datos que tenemos es que precisamente William Simmons, por ser de raza negra, no podía entrar al instituto donde estaba este señor enseñando, Parham, y entonces se quedaba desde la escalera del instituto, desde la entrada. Allí se quedaba escuchando las enseñanzas de Parham, porque no podía entrar a este edificio donde estaban esta otra gente que eran todos hermanos que eran de raza blanca, ¿verdad? Así que el problema de la segregación racial afectó hasta la iglesia en sus principios y hasta hoy, porque hoy todavía nosotros vemos, especialmente en los Estados Unidos,
iglesias blancas, iglesias Así de es. negros, iglesias de morenos, iglesias Sí. blancas, iglesias para... Ujú. Así que tenemos todavía, ¿verdad? Sí. Este señor William Simons era originalmente bautista y había entrado a la fila del movimiento de santidad y había aceptado las enseñanzas de Parham, ahora incluyendo los 5 puntos. Esto es importante, los 5 puntos que enseñaba Parham sobre cómo él veía el evangelio. Estaba el elemento de la justificación, la santificación, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, la sanidad divina y el premileniarismo. La doctrina escatológica del premileniarismo era parte de este movimiento, ¿verdad? Que inició allí en 1906. Simon había sido invitado a predicar en la iglesia de Nazarena. Lamentablemente, cuando habló sobre el bautismo del Espíritu Santo con el anuncio de hablar en otras lenguas, pues lamentablemente fue expulsado, no lo recibieron. El predicador fue invitado y se quedó en la casa de Richard Asbury, y allí comenzaron a tener cultos, actividades, y la revista reporta que en el hogar de los Asbury empezaron a desarrollar reuniones de oración. El número de asistentes que quería escuchar a Simon fue aumentando tanto que así tuvieron que buscar otro lugar. De ahí entonces se mueven y buscan a este lugar un edificio viejo en la calle Azusa, que había sido un templo metodista, luego había sido un establo. Ellos lo cogen, lo limpian, lo trabajan y lo convierten en un lugar de reunión para la iglesia, este movimiento naciente. Así que comenzaron en abril de 1906 y allí entonces se desata todo un avivamiento, que es donde se despierta este avivamiento de lo que se conoce como la calle Azusa. Esta gente recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Lo interesante allí es que se desataban reuniones. Habían reuniones 3 y 4 veces al día, culto por más de 3 meses, de 3 años y medio, por más de 3 años y medio, había culto todo el tiempo en este lugar. La gente recibía el bautismo del Espíritu Santo, de allí salieron movimientos que entonces allí se formaban, se convertían y se comenzaban a salir para predicar el Evangelio y el Evangelio pentecostal en otros lugares. De hecho, la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a mirar cómo uno de estos misioneros que salen de allí, de la calle Azusa, van a llegar hasta el área de Hawái, donde entonces van a permitir que Juan L. Lugo, ¿verdad?, se convierta al Señor, reciba también el bautismo del Espíritu Santo y pueda venir a Puerto Rico luego a traer el avivamiento en 1916. Este señor William Simon, ¿verdad? Era una personalidad líder en pentecostalismo en Los Ángeles, se convirtió en el pastor de la iglesia y siguió siendo pastor hasta 1929, cuando murió, ¿verdad? Lo que quiero, para terminar, quiero resaltar esto sobre el reportero, ¿verdad? El reportero, Bergman, ya era conocido en los círculos del movimiento como un reportero confiable. Escribió y se escribe lo siguiente, dice: pocas personas conocen el crítico papel que desempeñó Frank Bergman. Sus artículos acerca de la calle Azusa fueron publicados una y otra vez en la prensa y en la prensa de santidad de sus tiempos, en los periódicos. Sus centenares de entusiastas informes sobre los cultos de la calle Azusa esparcieron las noticias del avivamiento por el mundo entero. Las 2 publicaciones periódicas que tenían mayor influencia eran la llamada Word of Faith de Columbia, Carolina del Sur, y God's Revivals en Cincinnati, Ohio. Los artículos que contenían Way of Faith eran leídos avivadamente por el sur de los Estados Unidos y ayudaron a explicar el hecho de que la primera parte del mundo donde el pentecostalismo echó raíces profundas fue precisamente en esa reunión. En How of Pentecostals Come, cómo llegó Pentecostés a Los Ángeles, Berland daba unos relatos sumamente gráficos como testigos presenciales de las reuniones en Azusa. Sin el periodismo de Bettelman, es de dudar que el avivamiento de la calle Azusa hubiera
hecho el impacto que hizo en el mundo entero. El poder de la prensa religiosa es uno de los legados perdurables de la calle Azusa. Wow, el excelente. poder de la prensa religiosa, de la radio cristiana, del periódico cristiano, de la televisión cristiana, es uno de los legados perdurables del avivamiento de la calle Azusa. Así que me parece que dentro de este ambiente de las comunicaciones cristianas, aquí tenemos una raíz importante para poder, porque obviamente todos nosotros, los que estamos aquí, usted y yo, el pentecostalismo y la mayoría de los pastores que nos puedan estar viendo, tienen sus raíces en el pentecostalismo. Así es. Y vamos a ver, la próxima semana vamos a ver cómo cuando llega a Puerto Rico, lo primero que hace el pentecostalismo es establecer una revista. Luego vamos a seguir viendo cómo comienzan a incursionar en la radio, en los periódicos seculares, en la televisión. O sea, cómo el movimiento pentecostal en Puerto Rico y la iglesia logró inmediatamente entender, a raíz de esta experiencia en Azusa, que los medios de comunicación y la comunicación vino para quedarse en la iglesia y que son un instrumento al servicio de la iglesia y que la iglesia tiene que empoderarse y empoderarse de los medios para ser efectivo en lo que estamos haciendo. Me parece que sin lugar a dudas ese planteamiento es poderoso. Hemos hablado un tema poderoso en esta mañana y ese planteamiento final ciertamente ratifica que la iglesia se le ha dado un medio para poder compartir una noticia, hay que apoderarse de ella. Y a mí me parece que hay que hacer más medios que ciertamente puedan promover la experiencia cristiana. De los más, tenemos muchos, pero hay que seguir promoviendo tener más. Y seguir promoviendo, y los que tenemos, fortalecerlos, fortalecer nuestros ministerios para la gloria y la honra del Señor. Pastor, tremendo tema esta mañana, como siempre, sin lugar a dudas, interesante por demás. Si esta sección a usted le pareció, recuerde que usted va a Jesús Se Mide Ministries en YouTube, se suscribe a nuestro canal, y allí cuando se suscribe a nuestro canal, ciertamente allí puede ver todo lo que ocurre en esta experiencia de la mañana y esta sección con el pastor Jesús Rivera. Pastor, ¿cómo la gente puede conectarse contigo, con tu ministerio, hermano mío? Gracias, pastor. Estamos en 104.1 FM Redentor para servirle. 787-751-1310, 787-751-1310 o jrivera@redentor104fm.com, jrivera@redentor104fm.com. Dios me lo bendiga. Gracias, pastor Semidey. Gracias a ti, hermano mío. Gracias a ti por dejarte usar por el Señor y por bendecirnos. Nos vemos el domingo a las 7 de la noche en Diálogo y Cuidado Pastoral. Así es, eso es bien importante este anuncio a todos los que nos están escuchando. Eso es bien importante. Diálogo, Cuidado Pastoral, un proyecto de 104.1 Redentor, donde hay un grupo de amigos pastores trabajando temas específicos y dirigidos también a situaciones que vive el país y que vive el mundo, y desde donde una perspectiva pastoral ministerial se analizan y se lanzan recomendaciones y se hacen comentarios extraordinarios. A las 7 de la noche cambia de horario de los lunes, ahora será los domingos a las 7 de la noche. Diálogo y Cuidado Pastoral. Los que están escuchándome, que son parte de esta experiencia de Tertu Hablemos, también lo puede ver. Pastor, se va a transmitir también por Facebook, ¿verdad? Sí, señor. Así, pues conéctese, que también lo vamos a pasar por la página de Tertu Hablemos, la página de Tertulia Pastoral y nuestras páginas, para que todos ustedes puedan disfrutar de esta experiencia tan maravillosa que presenta 104.1 Redentor, Diálogo y Cuidado Pastoral. Así que el domingo nos vemos otra vez allá. Pastor, un abrazo. La paz del Señor. Amén.